Fue una operación planificada, coordinada y ejecutada con premeditación. Durante meses, como ustedes saben, el presidente intentó instalar la idea de que todo había sido un error, un episodio aislado, y que él no estaba pormenorizado en lo que estaba sucediendo ese 14 de febrero. Es claro y es una trama de coordinación directa entre los operadores del mundo cripto, operadores muy marginales, y el entorno más cercano del presidente. Si este fuera un país serio, lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados tendría algún grado mayor de trascendencia. Como no es un país serio, lo podemos contar como lo que pasó y después, nada, veremos qué es lo que sucede con esto. Quien habla es Maximiliano Ferraro. Vieron que Milei siempre le echa la culpa a los kirchneristas, a los cucas y qué sé yo. Bueno, Maximiliano Ferraro es el rey de los anticucas porque es de la coalición cívica. Vivió denunciando al kirchnerismo. Es el presidente de la Comisión Libra. La Comisión Libra ya está disuelta, terminó su tarea, la que investigó la criptoestafa. Pero ayer se reunieron porque frente a la revelación de la pericia de la DATIP, una dependencia tecnológica que logró abrir el teléfono de uno de los arquitectos de la criptoestafa, de Mauricio Novelli, la Comisión Libra hizo una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados donde Maximiliano Ferraro, que nadie puede decir que es cuca, dijo esto. Y esto es lo importante. Hasta acá las posibilidades eran o Milei sabía del curro de la criptoestafa o fue un boludo y lo engatusaron y como era gente que él conocía nunca la pudo denunciar. Más o menos entre estas dos cosas. Políticamente eran dos cosas incómodas, porque como el presidente que se las sabe todas, que todos los demás son mandriles, que todos no entienden nada, que no entienden nada ni del costo marginal, ni de la política, y que va al Congreso a decir ustedes no saben sumar, y qué sé yo, lo engancharon en una cosa, lo tomaron de boludo en una criptoestafa. Ya de por sí era bastante, ¿cómo decirlo?, crítico, era un misil duro de roer, un hueso duro de roer, para un presidente que se cancherea todo el tiempo. La otra es que fuera un cómplice de una estafa, y ahí la cosa se complicaba, porque no solo era una sanción política, sino que quedaba a tiro de algún grado de sanción penal. Pero ahí apareció Comodoro Pi y lo salvó. Vieron que al presidente le encantan tanto las historietas y los héroes y los villanos. Bueno, el superhéroe Milei estaba con la capa caído en el piso y entonces apareció el amigo fiscal Tayano y cajoneó la pericia de la DATIP hasta marzo, hasta el 13 de marzo pasado. No se supo nada de esto, porque si se hubiera sabido el año pasado, el escándalo que se hubiera armado, y ya con algún tipo de pedido de juicio político que sobrevolaba el aire contra Javier Milei, hubiera sido muy complicado el proceso. Un juicio político tarda un año, en el medio hubiera habido elecciones, pero se hubiera empiojado muchísimo más el clima electoral. Y hay que ver si Donald Trump hubiera puesto la plata que puso para salvar a Milei, si Milei tenía semejante quilombo de corrupción alrededor. Como sea, acudió en auxilio del héroe Milei, el fiscal Tayano cajoneó la prueba de la DATIP y ahora es que la Comisión Libra se da cuenta de lo que había en ese teléfono, y ayer esta fue la declaración que hizo Maximiliano Ferraro con todos los diputados al lado. Algunos son del bloque Provincias Unidas, otros son del socialismo, otros son de Unión por la Patria, pero todos coinciden en que Milei fue cómplice, que ya no puede decir que no sabía, que encontró el contrato por internet. ¿Por qué? Porque hay más de 20 llamados entre Milei, Karina Milei y Novelli, el arquitecto de la estafa, que se revelan en el teléfono de Novelli. Ya eso no está en discusión. Y luego siguió hablando con Novelli, y al día siguiente siguió hablando con Novelli. Paradojas de la historia. Milei, que putea tanto a todo el mundo, a Novelli no le decía nada. No le dijo ni siquiera me metiste en un quilombo, ni salió a denunciarlo en la justicia. ¿Por qué? Evidentemente porque él era parte del armado. Y esto es lo que ahora provoca semejante escalofrío, por no decir espanto, por lo menos en alguna parte de la sociedad que conserva algún grado de espíritu crítico. Bien. ¿Qué pidieron ayer los diputados? Que Milei vaya a declarar, que vaya a dar explicaciones al Congreso. Milei, Karina Milei, un besito en la frente, les mando, muchachos. Por supuesto, no van a ir. Pero también pidieron que se aparte al fiscal Tayano.
me sorprende que tan a la ligera se sostenga que el presidente de la nación es culpable de tal cual delito, cuando en realidad el único funcionario que tiene facultades para imputar a alguien es un fiscal. El proceso de condena de una persona es un proceso complejo en el que intervienen varios magistrados, varias instancias, hasta que la condena eventual queda firme. Hablar con tanta liviandad de que tal persona es culpable de un delito sin haber ni siquiera estado imputado en una causa, y más cuando se trata del presidente de la nación, me parece por lo menos imprudente. Bueno, anoten, primer papelón para el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez. ¿Por qué? Primero porque Milei está imputado en la causa. Que Tayano no haya hecho nada no quiere decir que formalmente la carátula no diga Javier Gerardo Milei, Karina Milei, Novelli, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él constituyó la prueba en su contra al ser él el que sube el contrato para meter plata en esa criptomoneda, y eso terminó en una estafa. Milei está imputado. ¿Sí? Esto hay que explicarle al ministro de Justicia, que será muy ministro de Justicia, pero se ve que no lee los diarios. Bien, primer papelón. Segundo papelón. Salió a decir que la prueba estaba adulterada. No, señor, la prueba no está adulterada porque la prueba siempre estuvo en manos del Centro de Pericias de la propia Procuración. ¿Sí? La Procuración no depende del Poder Ejecutivo, depende de... es un órgano extrapoder, así se llama. El Ministerio de la Procuración es un organismo extrapoder, y con todas las críticas que se le han hecho a la Procuración, al procurador eterno Eduardo Casal, a quien nadie votó y que se ha convertido en el procurador más largo de la historia argentina, los que intervinieron, esa secretaría, la DATIP, mandaron la pericia y dijeron listo. El problema es que la prueba no es que estuvo adulterada, estuvo cajoneada por el fiscal Tayano. Por eso, ahora, los diputados que participaron de la Comisión Libra, cuyo informe Tayano además ignoró olímpicamente, porque ni quiso saber nada de lo que había ahí adentro, ahora dicen, ¿saben qué? A Tayano hay que apartarlo de la causa y pedir el procesamiento, escuchen bien, por algo tan grave como encubrimiento. O sea, entorpeció la investigación al cajonear casi un año el informe sobre el celular de Novelli, y lo que hizo además fue entorpecer la investigación, obviamente para proteger al superhéroe Javier Milei. Yo mañana a la OFI no voy, pero obviamente ustedes pueden ir sin problema. Tiene que cobrar, o sea, hay que sacarlo de Derek, viste que son los 800 siempre de todos los meses, y bueno, ahí se sumaría a lo tuyo, y también ya podemos pedir los 4.000 de lo que hay que darle, viste, a Karina. Así que si querés, mañana coordinate para un pedido donde sumen los 800 más los 400 tuyos, perdón, más todo lo que son los tuyos, más los 4.000 digo de Karina, y listo. Que te lo traigan ahí a vos, a donde estés en la oficina de última, y eso lo pagan directamente con los USDT de NW. Bueno, les traduzco todo esto. Quien habla es nada menos que el ultrafamoso Novelli. ¿Sí? Es Mauricio Novelli en persona. Este audio fue rescatado por la DATIP del teléfono de Novelli. Entonces está hablando de pagos a una tal Karina. ¿Es Karina Milei? No es Karina Milei. Si uno lo escucha en el vacío, dice, bueno, che, ¿cuántas Karinas hay? Puede ser una, puede ser otra. En su momento yo también me ensarté con una cuestión que venía de Entre Ríos, que parecía que habían arreglado un armado político con una tal Karina y no era Karina Milei, sino que era otra Karina. Supongamos que no sea Karina Milei. Pero cuando uno empieza a escuchar este audio en contexto, dice, acá hay algo, me parece. Por lo menos para la propia pericia de la DATIP había algo. Porque en ese audio y en otros audios se dice que hay que ir a pedir $4.000 para llevárselo a Karina, pero este audio, ¿sí?, es de un día, ¿sí?, donde Novelli va a Casa de Gobierno. Sí, bueno, pagar a Karina más visita de Novelli a Casa de Gobierno, puede que algo haya, pero sigue en el terreno de la conjetura. El 1 de noviembre del 2024, hace bastante antes del 14 de febrero del 2025, cuando Milei sube el contrato de Libra, aparece en una nota, en un memo de esos que uno pone para acordarse de las cosas en el teléfono de Novelli, pagar Javier Cari. Y otra vez cuando aparece esto, un recordatorio de pagar a la tal Karina, Novelli va a Casa de Gobierno. Este pago o este recordatorio de pagar que pone el propio Novelli para sí mismo
el 1 de noviembre del 2024, fue justo después del foro aquel Tech Forum, donde aparecen los Davis. No solo están ahí mezclados entre el público Hayden Davis, sino también su hermano Gideon Davis y su padre Tom Davis, que tenía una sentencia. ¿Por qué? Por haber hecho criptoestafas. O sea, eran unos muchachos picantes. ¿No lo sabía el presidente? Dos empresarios cripto dijeron después de ese foro que les pedían plata para acceder a Milei y les prometían que iban a pasar, abro comillas, cosas mágicas si ponían $5 millones para acceder al entorno del presidente. Parece que los Davis, que eran más picantes que los que ofrecían $5 millones, que eran Novelli y Terrone Godoy, entendieron el business y pusieron los $5 millones. Por lo menos esto consta en otra nota de Novelli donde dice, bueno, el acuerdo conversado con Hayden sería un palo y medio contra un tuit, otro palo y medio contra otro tuit y 2 palos finales contra la firma de un contrato. Ese memo, que también puede ser conjetural, un invento, lo que sea, en el tiempo se cumplió porque hubo una firma de un contrato rarísimo entre Hayden Davis y Milei, donde se comprometía Hayden Davis a hacer un asesoramiento ad honorem para Milei sobre cuestiones cripto. Y hubo, después de la reunión del 30 de octubre de Javier Milei con Hayden Davis, un pago a diferentes billeteras virtuales. Y ahí aparece, tanto en un audio de estos que se conocieron ayer, como en la pericia de la DATIP, la figura de un nuevo actor en esta historia que es Camilo. Camilo, ¿quién es Camilo? Camilo es Camilo Rodríguez Blanco. Es un trader colombiano que vive en Buenos Aires y que para el propio informe de la DATIP, les abro comillas, fue la rampa de salida del pago a los funcionarios. La rampa de salida, ¿qué quiere decir? Que era el lugar que recibía plata de Hayden Davis y desde ahí se canalizaba la plata del pago a Novelli o bien a los funcionarios que estuvieran prendidos. Camilo Rodríguez Blanco es este trader colombiano. Este trader colombiano recibió, fíjense si estaría prendido en la joda, que el mismo día que Milei, horas antes que Milei suba el contrato de Libra, Hayden Davis le manda a este colombiano llamado Rodríguez Blanco $150.000 y Rodríguez Blanco desde una de sus billeteras virtuales compra Libra a nada, a 0,01, justo antes de que Milei suba el contrato que la hizo subir hasta $84 la cotización. ¿Sí? Entonces, fíjense si el tipo era parte del asunto y del negocio. Efectivamente, este es el nuevo actor que aparece. Todas las cosas van cayendo como un rompecabezas y si fuera solo el teléfono de Novelli es conjetural, cuando uno lo coteja con las transferencias y con las cosas que pasaron, dicen, che, esto, que acá puede ser una hipótesis, se corrobora por lo menos en algunos hechos. Falta completar la línea de puntos. Hemos acordado denunciar al fiscal Tayano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público por entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación. Solicitar ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación que se aparte al fiscal Tayano de la causa por el entorpecimiento de la investigación y posible encubrimiento de los hechos denunciados. Clarísimo. Clarísimo, por eso les digo, si este fuera un país serio, habría una dosis de estupor frente a esto, porque el fiscal Tayano le están diciendo que un montón de diputados le están diciendo que se aparte porque su trabajo fue un papelón, porque escondió la principal pericia conocida hasta ahora, no se la dejó acceder a las partes querellantes, a los que perdieron plata con la criptoestafa Libra. Pero como no es un país serio, ayer salió en su primer papelón el ministro de Justicia a decir, no, bueno, acá el problema es que hay que ver si la prueba está adulterada, Milei ni siquiera está imputado. Ya arrancó en su primera intervención, más allá de los discursos formales de Asunción, el ministro de Justicia arrancó con 2 papelones. El fiscal me investigó, incorporó todos mis datos, mi foto, mis datos personales, mi domicilio, etcétera, no quiero entrar en más detalles, y los pegó a ese informe que yo había publicado como que él estaba cajoneando, los puso juntitos en un mismo PDF y los subió al LEX, que es el sistema del Poder Judicial, y le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que lo notificara a las partes, cosa que Marcelo Martínez de Giorgi hizo, es decir, le pusieron mis datos personales, mi domicilio, etcétera, a disposición a los acusados en una causa de corrupción de una organización criminal transnacional.
nacional. Yo tendría que ser en la Argentina testigo protegido en los términos de la ley de víctimas, ¿sí? Lejos de eso, me amedrentaron y me apretaron mostrándole mis datos a los imputados. Ahí la tienen Natalia Bolosín. Natalia Bolosín es directora de un portal que se llama La Justa, una especie de blog artesanal, y fue la primera que se avivó, que estaba la pericia de la DATIP, y empezó a sacar datos de ahí. Y ahí ella cuenta lo que le hizo el fiscal. El fiscal, el mismo que no llamó ni siquiera a declarar a Novelli, no digamos a Karina ni a Milei, no llamó a Novelli, no llamó a Terrone Godoy, no citó a nadie, no citó a indagatoria a nadie. A la primera que estaba llamando es a la periodista que contó algunos datos que estaban adentro. Fue tal el escándalo que se armó que ayer los diputados de la comisión investigadora dijeron no vayan sobre la prensa. Le dijeron, casi en castellano básico, le dijeron al fiscal Tayano, deja de apretar periodistas. ¿Y qué fue lo que pasó mágicamente? El fiscal Tayano, que tenía tanto apuro para citar a Natalia Bolosín, que la había citado para hoy, mágicamente desistió, se cayó el pedido de escucharla como testigo a Natalia Bolosín, porque se dio cuenta que esto que él pensó, el fiscal, que iba a pasar escondidito y que se iba a convertir en un apriete, generó tanto escándalo que frente al escándalo hizo caer la declaración. Entonces, si la declaración era tan importante, ¿por qué desistió de ella? Y si no era tan importante, es porque desistió frente al escándalo que se armó. Esos son los fiscales que hay hoy en la Argentina. Si alguien se metió, accedió a esa información, la mandó a otra parte y la divulgaron, se metió en un expediente que no debería haberse metido. Puede que si pasó esto, no se haya cuidado la cadena de custodia. Si la cadena de custodia no se cuidó, puede que alguien haya adulterado todo ese archivo. Bueno, esto es lo que les decía antes. El papelón del ministro de Justicia diciendo, bueno, si alguien se metió en el expediente, no se metió alguien en el expediente. Las partes querellantes pudieron por fin acceder a esa pericia de la DATIP, y cuando la empezaron a leer se empezaron a horrorizar, y como son muchos los querellantes y muchos los abogados, esto es como siempre en el periodismo, un expediente judicial, una vez que se sale del secreto de sumario y eso se habilita a las partes querellantes, es lógico que se difunda. Entonces es raro, porque un ministro de Justicia no puede confundir entre un secreto de sumario y el acceso a las partes querellantes, pero sí es interesante porque por ahí va a ir la defensa del presidente Javier Milei. Como no pueden decir que Milei no haya subido la criptoestafa a su propia cuenta de X, como no pueden decir que no estuviera, como ahora se sabe que Milei hablaba con Novelli y Karina Milei hablaban con Novelli, lo que van a decir es, no, la pericia está viciada, fue adulterada, alguien metió cosas en el medio. Es la misma línea de defensa que decían cuando decían que los audios de Español habían sido hechos por inteligencia artificial para hacer caer la causa. Como el fiscal no utilizó los audios, insisten en que los audios fueron hechos con inteligencia artificial, pero los audios no fueron hechos con inteligencia artificial y tampoco fueron tenidos en cuenta en la causa. Entonces, frente a los hechos que son tan fuertes que no los pueden ni siquiera discutir, optan por esto, por ir a la minucia, decir, no, esto está adulterado, esto fue hecho con inteligencia artificial. Con el tiempo esto se cae, salvo que los jueces y los fiscales se bajen los pantalones y digan, bueno, sí, está bien, fue adulterada y dale para adelante. Requerir que Javier Milei y Karina Milei den las explicaciones que tienen que dar, y es por eso que vamos a presentar un proyecto de resolución por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes, tanto Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demián Reidel, expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli. Requerir la interpelación de Manuel Adorni, que en su condición de jefe de gabinete debe responder por el presidente ante el Congreso, y a Karina Milei, funcionaria con rango de ministra, que tuvo participación directa, como se demostró, no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados, sino porque habló en reiteradas oportunidades con Mauricio Novelli antes y después del lanzamiento de Libra. Bueno, sí, muy lindo. Ese es Maximiliano Ferraro, quien está hablando ayer en la comisión, en la conferencia de prensa de la Comisión Investigadora Libra, pero ¿ustedes se creen que Milei, que Karina Milei, que Santiago Caputo van a ir a declarar, que Adorni va a ir a declarar de esto? No. ¿Por qué aparece Santiago Caputo? Porque después del quilombo Libra, sobre el final de la noche, Caputo aparece hablando con Novelli, evidentemente, para ver cómo hacían para intentar bajar el nivel de platos rotos del quilombo que se había armado. Y ahí hay un texto que Novelli le manda a Karina Milei, con un texto para que Milei escriba un nuevo tuit que más o menos
Es el tuit donde dice, bueno, era un emprendimiento, pero yo ya no lo promuevo, no tengo más intereses en esto. Y Caputo se ve, o alguien, o el propio Milei, le agrega la puteada típica a los políticos opositores, rastrero, la casta, etcétera, etcétera, y los insultos habituales con los que Milei, cuando está acorralado, quiere salir por encima del laberinto. Pero lo que hay que decir es que este gobierno no ha ido nunca a dar explicaciones al Congreso, y por más que se lo pida una comisión investigadora, y mucho más ahora teniendo casi mayoría, mucho menos van a ir. Entonces ahí se da una encerrona, porque no hay respuesta institucional y tampoco hay fusible en esta crisis. En la causa Libra no hay fusible porque lleva a lo más alto del poder a Karina y a Javier Milei. Entonces lo único que les queda es trabajar sobre el fiscal para que el fiscal hasta ahora pisara la causa y seguir pateándola hasta que algún día, en este país donde todo tarda, algún día se defina.